Nosotros somos Juan Andrés Martínez y Gina Carolina Paz Romero y les vamos a explicar un modelo de predicción de riesgo de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes a nivel municipal en Colombia. Entonces, básicamente vamos a comenzar a hacer una especie de explicación teniendo en cuenta, digamos, justamente como el documento y el código y aquello que llegamos a realizar. Entonces, como para comenzar, pues este ejercicio, digamos, fue como realizado en términos de modelos de predicción en riesgos de delitos sexuales contra niños, niños y adolescentes, con el propósito de anticipar territorios con alta probabilidad de capturas fuera por estos delitos, en donde pues realizamos una metodología cuantitativa, utilizamos aprendizaje autónomo, automático, como viene a ser el Random Forest Classif and XGBoost Classificator, en donde se emplearon, pues obviamente, variables como de ubicación geográfica, la zona, el tipo de delito, género del capturado, histórico, condiciones de zona de conflicto, densidad poblacional, entre otras. Entonces, en inicio, digamos, como que presentamos esta investigación como un tema realmente importante y necesario, dado que dentro, digamos, como de los delitos sexuales que aplican contra menores, hay 8.295 casos, de los cuales realmente como que solamente se tiene en cuenta casi como menos del 20%, entonces como hacia la captura. Entonces vemos como que el 55 fue hacia niños menores de 14 años y 45% contra adolescentes. Entonces de ahí nace nuestra pregunta de qué municipios en Colombia presentan mayor riesgo de capturas por delitos contra niños, niños y adolescentes y pues según eso realizamos una predicción basada en Machine Learning. Entonces, como les comentaba, básicamente nuestro objetivo principal fue desarrollar propiamente como por medio de Machine Learning la predicción de estos municipios con alta probabilidad de capturas futuras, con el fin de orientar, digamos, estas decisiones informadas en política pública para ver qué podría llegarse a hacer en algún futuro. Entonces, inicialmente, claramente, necesitábamos como recolectar y preparar la base de datos, aplicar posteriormente algoritmos de clasificación supervisada, en la cual nuestra elección fue tanto Random Forest como XGBoost. Luego evaluar el desempeño de estos modelos, identificar aquellos municipios con mayor probabilidad de riesgo y proponer recomendaciones en el uso institucional del modelo para fortalecer esta estrategia de prevención en entornos vulnerables. Entonces, frente a la metodología, básicamente, como mencioné anteriormente, es un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo orientado a modelar riesgos de capturas. Dentro de nuestras fuentes se termina utilizando claramente una base de datos llamada captura por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, en donde claramente encontramos mucha mayor información a través del tiempo, lo que hizo que recolectáramos otras bases de datos para poder, digamos, como incluirlas todas en una misma. Y pues dentro de las herramientas y técnicas que tuvimos como claramente como la necesidad de agregar a Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Skylearn and XGBoost y pues ChatGPT, que termina siendo como justamente quien nos ayuda como a aplicar todo este modelo. En el procedimiento, pues como les he mencionado, lo primero que se realiza es una carga de datos, una limpieza de la información justamente, una edición de los datos en donde vamos probando, digamos, este conjunto de entrenamiento versus la prueba, el entrenamiento, digamos, de estos dos parámetros que teníamos, que era como sí o sí utilizar el modelo de Random Forest o el de XGBoost, darnos cuenta de la evaluación como para que justamente sea más preciso, un tema de visualizar los datos con mapas de calor, con gráficos de importancia y demás. Obviamente la documentación y considerando que claramente tenemos como una experticia en el tema y nuestras consideraciones éticas, que también es algo importante de decir, y es como trabajar con datos abiertos y anónimos también implica muchas cosas y es como no necesitar la aprobación de un comité de ética para mantener un enfoque respetuoso y tener como digamos claramente un buen manejo de la información. Entonces, aquí ya va a continuar mi compañero. Listo. En la parte de los resultados, pues podemos, en las estadísticas descriptivas, pues primero se analizaron aproximadamente más de 2.500 registros
de capturas, el cual el 68% de esas capturas ocurren en zonas urbanas y el 92% de estas capturas fueron hombres. Municipios en zonas de conflicto mostraron una mayor frecuencia de capturas históricas. En la visualización clave del análisis exploratorio, pues acá en este caso vamos a hacer diagramas de caja de capturas por región, evidenciando los conceptos de departamento como el de Antioquia, Valle, del Cauca y Bolívar, que son, digamos, unos departamentos en los que se puede ver en una base de datos preliminar, que son los que más cuentan con registros, y pues un mapa de calor, esto pues acá asociado a las capturas pasadas, zonas de conflicto y densidad poblacional. Acá en los resultados del modelo Machine Learning, pues recordar, acá usamos dos modelos, que fue uno que es el de Random Forest, que, y el otro que es Sbrook, pero acá estamos más que todo el Kamitz. Ya en la primera figura, vamos a ir acá ay, claro, creo que perdí, ¿El código? no, el control. Ah, ya te vuelvo a dar control C. Listo. Ya. Listo. Entonces, acá retomando la base, vamos a iniciar con la base de datos tomada. ¿Dónde está? Sí, es esa. Es la que está acá en Excel, sí. Ujú. Acá en esta base de datos, pues los datos que se agregaron fue la densidad poblacional. Esto basado en la población total y en el área del territorio. ¿Listo? La podemos explicar acá que en el archivo de colado. Entonces, bueno, como les venía comentando, entonces acá la base de datos se actualizó. Usamos la de capturas de delitos sexuales en contra de niños y adolescentes en Colombia. Los datos que se agregaron fue la población total, el área de territorio, y con estos dos datos se calcula la densidad poblacional. Como les comentamos en el primer modelo, pues se usó Random Forest y este fue el resultado. Entonces, esto pues fue una base de un modelo Random Forest aplicado en la base de datos de las capturas. Recordar, el modelo Random Forest es una técnica de Machine Learning basada en el aprendizaje supervisado, utilizando para realizar predicciones sobre variables numéricas continuas. Y pues este modelo lo que nos permite es familiarizarnos con el algoritmo de conjuntos y su funcionamiento se basa en la creación de múltiples árboles de decisión independientes a cada uno entrenados en subconjuntos de datos originales. ¿Listo? Acá ya lo que podemos apreciar en la gráfica es la comparación entre los valores reales y los valores predichos por el modelo. Por cada punto presente un caso como en este caso, entonces el eje X es la cantidad real de los capturados y el eje Y es la predicción por el modelo. Y pues la línea roja discontinua, esto hace una referencia donde los valores predichos serían iguales a los reales. ¿Listo? Pues acá la proyección del modelo, entonces esto, pues recordad, se basa en Random Forest. Y pues acá es el tema, o sea, acá esto lo que nos va a permitir es anticipar el aumento de capturas en municipios de, o sea, o sea, in- o sea, en los que son densamente poblados, en donde la concentración de casos ha sido así, o sea, o sea, se presenta un alto, digamos, bueno, en fin, de detectar los focos emergentes de las actividades delictivas mediante el análisis de tendencias temporales y simular un escenario futuro en las bases de datos históricas y condiciones continuas. La proyección, en este caso, es mantener las condiciones estructurales actuales y la ausencia de la intervención correctiva por parte del Estado. Se proyecta un incremento entre el 12% al 18% en el número de capturas en un municipio con mayor densidad poblacional para el año 2026. Ya en el segundo gráfico, el cual usamos acá, está elaborado con la base de datos agrupada por municipios mediante un algoritmo de KMET con clustering.
que esto es una técnica de aprendizaje no supervisado utilizado para agrupar datos de clúster o grupos similares. Entonces, acá lo que hicimos fue que los clústeres, entonces eso fueron 4 clústeres, los cuales están separados, o sea, están agrupados por municipios, como los podemos ver acá en esta tablita. Estos son los municipios, o sea, por cada clúster, estos son los municipios asignados a cada clúster. ¿Listo? Bueno, hablemos un poquito del algoritmo de K-means clustering. Es una técnica de Machine Learning basada en el aprendizaje no supervisado, utilizada para identificar patrones y agrupar datos de conjuntos similares denominados clusters. A diferencia, digámoslo, del aprendizaje supervisado, donde el algoritmo aprende a partir de los datos con etiquetas conocidas, K-means se enfoca en descubrir estructuras ocultas dentro de los datos sin necesidad de resultados predefinidos. En la figura, ya tocando, digamos, la gráfica, esto es una figura que representa un segmento de municipios en los 4 clústeres, que va del 0 al 3, con una base de 3 variables: capturas totales, promedio mensual de capturas y años distintos con registros. Cada punto representa un municipio, ¿sí?, agrupados en el color acorde al perfil de los capturados. El eje X pues muestra el total de las capturas registradas, mientras que el eje Y muestra el promedio de capturas al mes. Ya en el clúster 3, que es el que vemos acá en esta parte, que es el clúster que se tiene, digamos, el municipio de Medellín, representa un municipio con más alto volumen total de capturas y una elevada frecuencia mensuales, destacándose por un territorio con mayor densidad de delitos sostenibilidad. Actualmente, pues para nadie, digámoslo, es un secreto que uno puede entrar a las noticias o ver en el periódico o entrar a internet y validar que pues en Medellín, por el tema de los extranjeros y demás, pues sí se ha venido como, o sea, son, digamos, donde más se toman este tipo como de muestras, que son capturas, ya se han presentado pues por las personas del extranjero y demás, ¿sí? Ya que pues se volvió, digamos, una zona muy turística por parte de los extranjeros y pues se han llegado a hacer investigaciones y demostraciones que pues en Medellín pues sí se están vulnerando los derechos de los miembros. Acá pues la proyección, se proyecta que el municipio de Ustertes mantendrá una tasa mensual de captura superior a 2 por mes durante los próximos 2 años en caso de la persistencia de las condiciones socioeconómicas y las operativas actuales. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, digamos, como un poco teniendo en cuenta como todo lo que nos acaba de mencionar justamente Juancho, frente, digamos, como a todo lo que se realizó como en términos de los modelos que utilizamos, las gráficas que pudimos generar por medio de esta predicción y demás, como donde tenemos casi que toda la información para empezar a tener un tema de política pública mucho más amplio y demás, podemos entrar como justamente hacia a la discusión, donde pues en efecto tenemos algo muy relevante y es como encontrar que justamente todo esto que menciona, básicamente la inteligencia artificial en términos del machine learning, es coherente justamente con nuestras bases teóricas que vienen a implicar como tipo UNICEF, Plan, Save the Children, dándonos información de lo que está sucediendo justamente, que es que el 87,4% de las capturas se realizan sobre todo es en zonas urbanas, el tener en cuenta un poco que justamente los municipios como con menos, digamos, como arraigo en términos de política, son quienes más terminan como generando un tema más complejo a la hora de generar algún tipo de captura o demás, debido como a negligencia por medio, digamos, de las personas que manejan estos municipios. Tenemos algo también en cuenta y es como, gracias a todas estas gráficas nos dimos cuenta y justo a la base de datos, que el género masculino pues está entre los agresores del 96% durante alrededor de casi 5 años. Entonces, vamos 5 años como teniendo en cuenta que los hombres son quienes mayor predominan, digamos, en este tipo de abusos. Esto nos ayudó, como les menciono, como a revisar con estudios previos que en efecto este tema del machine learning por medio, digamos, de una base de datos y empezar a aplicar justamente todas estas teorías que nos contaba Juancho, pues estos métodos de clasificación como Random Forest,
XGBoost y claramente el K-means, que es como el último que explica, pues nos da justamente como toda la coherencia en términos generales de decir, esto tiene mucho sentido junto a la teoría y hay algo que hacer. Que tenemos en cuenta que claramente igual existen limitaciones dentro de un estudio, hace falta claramente tener mucha mayor información, eh, pues por más que digamos unimos varias bases de datos y demás, fue imposible como poder decir como, wow, tenemos toda la información posible para realizar este tipo de procesos, por más que se complementaran, tener en cuenta que hace falta, pues justamente como que hay ausencia de variables en general, como para poder determinar cosas más poderosas en este tipo de políticas públicas que se podrían realizar. Y pues tenemos una serie de sugerencias y demás. Como les mencionó justamente Juancho, pues algo que también realizamos fue justamente el mapa de calor, que como pudieron observar, pues acá tenemos, digamos, una imagen, que incluso también lo que realizamos fue utilizar QGIS o ArcGIS en su defecto, que es quien nos muestra un poco el cómo se ve justamente toda esta zona poblacional en medio de Colombia, en donde tenemos pues los municipios críticos, el mapa, los municipios críticos simulados. Todo esto también gracias claramente como a realizar el código en Python para poder verificar, digamos, esta información y hacerlo más claro justamente con un Google Road. Finalmente, como podemos mostrar, en esta gráfica, algo que nos sucedió fue que justamente no podía tomar el mapa como tal, que fue como también una de nuestras problemáticas, pero sin embargo se ve justamente como en términos de cuál es la longitud, cuál es como justamente como esa información que nos decían Juancho respecto a los clústeres más complejos y pues digamos en la gráfica de calor cómo queda predecida la situación. Ya con eso podríamos llegar claramente a las conclusiones, en donde podemos tener en cuenta varias cosas. Como lo hemos igual mencionado, los modelos predictivos basados en técnicas de Machine Learning nos permiten anticipar justamente un grado alto de que los municipios en Colombia podrían registrar mayores niveles de captura por delitos sexuales de niñas, niños y adolescentes, que esto obviamente significa un aporte realmente significativo para nuestra labor en términos de cuidar a nuestros niños, la necesidad claramente como de una política pública un poco más fuerte frente a esto, darnos cuenta que los modelos entrenados, especialmente XGBoost, nos demostraron un desempeño mucho más robusto al combinar variables como el histórico, la densidad poblacional, la condición si había zona de conflicto o no, la zona geográfica, como que se tuvieron en cuenta tantas variables que obviamente él supo reaccionar de una manera mucho más adecuada. Y pues claro, la idea obviamente va a ser seguir generando mapas de calor predictivos por dashboards interactivos que nos pueda ayudar a generar una mejor forma de explicar esta información. Tenemos obviamente como un plan ideal dentro de las cosas que queremos, que es que la educación preventiva en entornos escolares funcione un poco más, fortalecer estas redes comunitarias de protección, especializar el sistema de justicia y pues nada, agradecer justamente como este conocimiento y aprendizaje que tuvimos por medio del lenguaje de programación Python, en donde pues por medio de sus bibliotecas logramos justamente cómo realizar todo esto que nos mostraba Juancho en el código, ya que nos permitió integrar justamente estas tecnologías con información que está dentro, digamos, del Estado y asimismo saber cómo qué justamente realizar para transformar estructuralmente entornos de riesgo y promover espacios seguros para los niños, niños y adolescentes acá en Colombia. Muchas gracias. Gracias.